vamos a dirigirnos a Dios en una oración para que Él bendiga este tiempo y su palabra que será expuesta esta mañana, para lo cual venimos preparados. Amén. Inclinemos nuestros rostros y digamos a nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, para darte gracias por todo lo bueno que has sido para con nosotros, por tus misericordias, Padre, por tu bondad, porque siempre, Señor, tu promesa está delante de nosotros. Padre, pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que bendigas tu palabra y los labios de que la expondrás, Señor, para que podamos entender, Señor, cuál es el propósito de nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, bendice tu palabra, Padre, para que sea de fácil entendimiento a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y nos dedicamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra. Se encuentra en 1 Corintios 15, 51. Les voy a pedir que me sigan con su vista. 1 Corintios 15, 51 al versículo 58. Cuando todos lo tengan, me digan con amén, por favor. ¿Ya todos lo tenemos? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es palabra de Dios. Hermanos, es necesario que seamos transformados, no solo en la muerte, sino en día a día, para poder estar firmes y escuchar el sonido de la trompeta, porque, como aquí lo dice, se tocará la trompeta, mas no sé si es audible así para nuestros oídos carnales, o si es para una transformación, es decir, que vivamos en el Espíritu para poder escuchar esa trompeta, para estar preparados a la venida del Señor. Amén. Yo creo que es tiempo de preparar nuestros corazones y todo nuestro ser para alabar al Señor. Vamos a dar tiempo para la alabanza. Amén. ¿Cómo están contentos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren bendecir el nombre del Señor juntos? Amén. ¿Le puede dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios? Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Aleluya.
Dice este canto que acabamos de entonar, a danzar delante de su presencia, su amor es el que nos sustenta. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Dice este siguiente canto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, hagan ustedes así. Y luego dice, lo siento en todo mi ser. Amén. ¿Cuántos sienten a Dios en esta mañana?
recibir esta bendición a través de su palabra. Dios quiere hablar esta mañana, disponga su corazón y vamos a prepararnos para recibir su palabra de verdad. Bendito el nombre de nuestro Dios, amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue estando con nosotros en esta mañana? Amén. Así que alguien en alguna ocasión dijo, ¿para qué gritamos? ¿Para qué hacemos tanto ruido? Pues Dios no está sordo. ¿Cuántos creen que Dios no está sordo? Que no está sordo. Entonces, ¿para qué gritamos? Y entonces el otro respondió y dijo, sí, es cierto, Dios no está sordo, pero tampoco es nervioso. Así que usted grite un fuerte gloria a Dios en esta mañana. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, denle fuerte ruido de palmas al Rey eterno. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Qué rico se siente cuando uno pues le da glorias a Dios, amén. Incline su cabeza por favor, así como está. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la meditación de la palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hoy nos acercamos ante tu trono de gracia, a tu maravillosa presencia, Señor, humillando nuestra vida, humillando nuestro corazón, doblegando, Señor, nuestro ser delante de tu presencia, reconociéndote que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por lo tanto, nosotros los hombres, los seres humanos que habitamos sobre la faz de la tierra, te necesitamos. Necesitamos tu instrucción, necesitamos tu guianza, necesitamos tu dirección. Necesitamos tus estatutos, tus mandamientos y tus decretos. Necesitamos escuchar tu maravillosa voz. Necesitamos, Señor, ser obedientes a tu voluntad. Necesitamos entender tus propósitos para con nuestras vidas. Y en este día y en este lugar, háblanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un gloria a Dios fuerte al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, ¿cuántos estamos bien, hermanos? Amén. Súper bien, ¿verdad? Súper bien. Maravillosamente bien, hermano. Maravillosamente bien. Gloria a Dios. Y eso es una bendición. Y qué hermoso es estar bien. Qué gozo, qué plenitud es cuando estamos bien. Y el tema que hoy quiero compartirles a lo mejor no va como cuando estamos tan bien. El título de esta mañana dice de la siguiente manera: cuando llega lo difícil. Cuando llega lo difícil. Dígale, siempre me gusta decirle que le diga al que está a su lado, dígale, cuando llega lo difícil. ¿Ya le dijo? Ahora, si a usted le dijeron, voltee al que le dijo, voltee con quien le dijo y dígale, ay, nanita. Ay, nanita. Cuando llega lo difícil. ¿Qué hacemos cuando llega lo difícil? Muchas de esas cosas que llegan, que son difíciles, no lo esperamos. ¿Usted espera algo difícil? ¿Que venga algo difícil? ¿A que no? Esperamos que llegue siempre algo bueno, que llegue bendición de Dios, que lleguen noticias buenas, agradables, que llegue lo mejor que pueda desear alguien para alguien. Deseamos siempre lo bueno. Incluso las escrituras dicen que el impío teme del mal. El impío teme que le va a llegar algo malo y ya el vecino ya se enfermó de COVID, híjole, y el impío comienza a tener miedo. Mas el justo, dice las escrituras, mas el justo espera el bien. ¿Cuántos son justos? Ay, Dios. Somos justos por la gracia de Cristo.
Por lo que Dios hizo, Él nos justifica. Entonces, ¿pero qué hacemos cuando llega lo difícil? Quiero invitarle a que abra su escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 40. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 40. Cuando usted lo tenga, confírmelo con un fuerte amén. Vamos a leer juntos la palabra de nuestro Señor, y dice de la siguiente manera, a la cuenta de 3, juntos, 1, 2, 3. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién está hablando? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Dios, nuestro Señor. Entonces, número 2, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? A Pedro. ¿Quién era Pedro? Un discípulo. Pero es bien importante algunos detalles que mencionan las escrituras en esta parte. Cuando llega lo difícil, aquí vemos a Jesús junto con todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12. Muy bien, gloria a Dios. Así, asuste al diablo ahí. 12 discípulos, y los 12 van con él. ¿A dónde? A orar. Diga conmigo, a orar. Amén. A un monte, a un huerto llamado el Getsemaní. Se dice que por la zona geográfica en la que está ubicado ese lugar, no habían muchos huertos. Sin duda este era un huerto de algún particular a quien le habían dado acceso a Jesús para que fuera en ese lugar donde orara. Era propiedad de alguien, y ahí Jesús adquiere un permiso o adquiere la autorización del dueño para que fuera a orar. Pero está próximo Jesús a pasar una situación difícil. Diga conmigo, difícil. Ajá. Y Jesús no procura huir. Jesús sabe por lo que va a pasar. Jesús está convencido, está sabedor de las cosas que están por venir, y no es nada agradable. Y dice las escrituras que Él se va a orar. Ahora bien, mire lo que la Biblia detalla respecto a este asunto. Jesús va con los 12, pero a la entrada del huerto se quedan 8 discípulos. A 8 les dice: ustedes quédense aquí. Y 3 discípulos se van con él hacia adentro, hacia el fondo, hacia la intimidad de Cristo. ¿Quiénes eran estos 3 discípulos? Uno de ellos era Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Usted se acuerda quién era Pedro? ¿Cuántos conocen a Pedro? Voy a hablarles para que más o menos usted vaya sabiendo quién era Pedro. Pedro era un pescador. Como que Pedro era el que tenía el control en la barca. Pedro era el que destacaba en cuanto a instrucción, en cuanto a mando. Pedro es el hombre que atrabancado, que siempre dice vamos, que siempre dice hay que hacer, que siempre dice sí se puede, que siempre está ahí con carácter y con rigor para no solamente ir él, sino también jalar a los otros. Pedro, si usted se recuerda, es Pedro el que camina sobre el mar. Diga conmigo, ¡guau! ¡Guau! Camina sobre el mar, sobre las aguas. Los otros
discípulos están en la barca temerosos, temblando, se sienten en peligro, se sienten desfallecer. Ellos saben que ese puede ser el último momento de su vida. Pero dice este hombre, Pedro, si voy a morir en la barca, ahogado de todas maneras, y si hay un desafío, y si hay un reto, y si hay una probabilidad que va contra la naturaleza, y si el que me mandó es el Señor que está por encima de la naturaleza, entonces voy a correr el riesgo. Vale la pena correr el riesgo. Diga conmigo, vale la pena. Va contra toda ley natural que pudo haber ido y camina sobre las aguas. Diga conmigo, ¡wow! A este hombre es el que Jesús le dice, hey, tú ven conmigo. Y entonces es Pedro el que camina sobre la mar. Es Pedro el que dice, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que son yo? Que soy yo, digo Jesús. Y todos empiezan a responder. Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el resucitado, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Interesante lo que la gente dice de Jesús. Pero entonces Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? El detalle no es que dice la gente de Jesús. El detalle y la importancia, el verdadero valor es que dices tú de Jesús. Y entonces uno empieza a decir, no, pues lo mismo que dice la gente, lo mismo que dijo él, lo mismo que dijo fulano. Pero entonces es Pedro que dice, no, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro tenía una revelación poderosa de Dios. A ese llevan hacia más adentro. Pero también le acompañan otros dos personajes, otros dos discípulos, a quienes se les conocía como hijos del trueno. Diga conmigo, trueno. Pero con voz de trueno. Trueno. Hijos del trueno. Estos eran Jacobo y Juan. ¿Por qué se le conocían como hijos del trueno? Hijos de Zebedeo. Por explosivos. En cierta ocasión a Jesús no lo aceptan, no le creen y empieza a haber incredulidad. Entonces son estos dos hijos quienes le dicen a Jesús, Jesús, oramos para que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y consuma a todos estos pecadores, impíos, insensatos y filisteos, hijos del diablo. Hijos del trueno, así, relámpago, así. ¡Bah! A esto los llevó Jesús más hacia adentro. A 8 dejó en las puertas del huerto y 3 entran con él: Pedro, Jacobo y Juan. Pero estos 3 habían tenido ciertas experiencias con Cristo. Diga amén. Okay. Una de ellas es que Jesús los llevó a un monte a orar, y dice las escrituras que cuando Jesús estaba orando, su rostro empezó a resplandecer. Diga otra vez conmigo, ¡wow! Eso. Y dice que sus vestiduras comenzaron a resplandecer, se hicieron blancos y resplandecientes. Y junto con Jesús aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Quiénes estaban presenciando este glorioso momento? Pedro, Jacobo y Juan. Ver a Cristo de esta manera era lo más extraordinario que pudieron haber visto. Porque no solamente estaban conociendo el presente físico de Jesús, sino estaban conociendo o viendo, visualizando el futuro glorioso de su maestro. Y esto era impresionante. A estos 3 lleva Jesús más cerca de él. Estos 3 también fueron los que entraron en la casa de Jairo cuando su hija había fallecido.
Mientras Jairo va y clama con el maestro, aparece ahí una mujer, se acuerda de la mujer del flujo de sangre, y entre que toca el manto y empiezan a averiguar, ella reconoce, el tiempo pasa, de la casa de Jairo viene un criado a decirle: ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y entonces Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y se van a la casa de Jairo. Cuando llegan a la casa de Jairo, dice las escrituras que ahí estaban llorando, lamentando la muerte de aquella niña. Había gente que dramatizaba y era pagada, se dedicaba a esas cosas, a llorar, para hacer aquel momento más penumbre, ¿no? Lloraba, estaban llorando. Entonces llega Jesús y manda que todos salgan para afuera. No, pues ni modo que para adentro, ¿eh? Salgan todos. Y solamente se quedó Jairo, su esposa, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que Jesús le dice: ¿por qué hacéis lamento? Y todos dice: ella no está muerta, solo duerme. Y todos se burlaban de él. Ja, 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 ja. Ay, no está viendo que está ya pero viene Cristo y le habla a aquella niña y le dice: niña, levántate. Y dice las escrituras que inmediatamente el espíritu de aquella niña volvió en ella y se levantó y le dijo a sus papás: denle de comer, para que vean que no es, o sea, no es de a mentiritas, no es una ilusión, es de a de veras. Denle de comer. ¿Y quiénes estaban presenciando ese asunto? Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres varones habían experimentado hechos poderosos de parte del Señor, y ellos habían caminado más de cerca a Jesús. Ellos habían visto cosas que los otros 8 no habían experimentado. Entonces dice las escrituras que en este pasaje ahora viene lo difícil. Qué emocionante pudo haber sido para estos hombres contemplar la transfiguración del maestro, ver aquellos dos grandes personajes que eran relevantes para la historia del pueblo judío. Qué glorioso pudo haber sido ver levantarse aún estando muerta aquella niña. Qué glorioso pudo haber sido para Pedro el hecho de haber experimentado el poder caminar sobre las aguas. Y qué maravilloso cuando hay cosas buenas realizándose en la vida del creyente, en la vida del discípulo, del seguidor de Jesucristo. Pero ahora entonces, ¿qué hacemos cuando llega lo difícil? ¿Qué hacemos cuando lo glorioso comienza a perder aparentemente su gloria? ¿Qué hacemos cuando pareciera ser que la oración que antes fue respondida ahora no tiene respuesta? ¿Qué hacer cuando el clamor se hace más intenso y la respuesta, la solución, la salida parece estar aún más lejana? ¿A quiénes llevó Jesús? A los que habían visto la gloria de Dios más cercana que los demás. A ellos les dice Jesús: acompáñenme, ustedes vengan conmigo, y les da instrucción cuando entra en el huerto. En el versículo 40 que leímos de Mateo capítulo 26, versículos anteriores a este, dice las escrituras desde el versículo 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando ¿a quién? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo se sintió Jesús? Triste,
y angustiarse en gran. El maestro, el que había hecho cosas maravillosas, aquel a quien le habían dicho: ¿quién es este que habla con esta autoridad? ¿Quién es este? Le dijeron sus discípulos, que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es este que hace todas estas maravillas? Ahora este está triste y angustiado. ¿Cómo? En gran manera. ¿Qué hacer cuando llega lo difícil? Y tomando entonces Pedro a Juan, a ellos les dijo: estoy triste. Comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A los otros 8 les dijo: siéntense, aquí quédense, siéntense, quédense aquí. A estos 3 le dice: quédense aquí. Pero, ¿qué iban a hacer ellos? Velen conmigo, velen conmigo. Y entonces es impresionante cuando Jesús dice estas palabras y se va y empieza a orar. Dice las escrituras que se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿A quiénes vino? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cómo los halló? ¿Cuál era la instrucción de Jesús para ellos? Quédense y velen. Quédense y estén despiertos. Entonces vemos en esta parte de las escrituras, y Jesús les cuestiona y les dice a sus discípulos, vino luego otra vez a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Cuánto tiempo? Jesús, en otras palabras y en otras versiones de las escrituras, dice este pasaje: ¿estaban ustedes tan débiles que no pudieron velar conmigo 1 hora? Ni siquiera 1 hora pudieron mantenerse. Jesús está cuestionando a sus discípulos. ¿Por qué causa? Porque fue Jacobo y Juan quienes se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, concédenos lo que te pidamos. Y dijo Jesús a ellos, le dijo: ¿qué quieren? Permite, Señor, que cuando estés en tu reino, nosotros, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Fue Pedro el que antes de esta situación le había dicho: Señor, no importa si todos se alarman, yo no me voy a alarmar. No importa si todos te niegan, yo no te voy a negar. Si es necesario, Señor, Pedro está diciendo, si es necesario, Señor, ir a la muerte contigo, yo muero por ti. Si es necesario, yo ocupo tu lugar. Ahora Jesús les está diciendo: ustedes que me dijeron que quieren un lugar cerca de mí, tú, Pedro, que me dijiste que no ibas a negarme, que no ibas a abandonarme, que no ibas a dejarme, que no ibas a retroceder, que no ibas a renunciar, que no ibas a dejar de caminar, que dijiste que si era necesario ir hasta la muerte, ibas en lugar mío. No has podido velar conmigo 1 hora. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios hasta la muerte? Pero hay cosas más simples, en cierto sentido, que pudiéramos hacer y no lo hacemos. Jesús le dice a Pedro: no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Cuál era la condición de Jesús? Jesús en el monte está padeciendo una agonía. Era una lucha suprema, y el resultado de esa lucha
El resultado de esa agonía estaba en la balanza. La salvación del mundo estaba en peligro en el huerto del Getsemaní. Pero aún entonces Jesús podría haberse vuelto atrás y el propósito de Dios se habría frustrado. Cristo estaba atravesando esta situación terrible y Él bien pudo haber abandonado el propósito. Sin embargo, Él sigue hacia adelante. Lo único que sabía Jesús era que tenía que seguir hacia adelante, aunque adelante le esperara la cruz. ¿Cuántos quieren seguir hacia adelante? En una ocasión un hombre dijo las siguientes palabras: si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero nunca dejes de avanzar. A veces no tenemos ganas. ¿No le ha pasado a usted que a veces no tiene ganas? Ánimos. Cuando el alma se debilita, aún, eso lo aprendí hace 2 semanas, cuando el alma se debilita, aún los pies pesan. ¿Le ha pasado o no? Físicamente puede estar bien fortachón, bien acondicionado, pero si su alma está débil, le pesan los pies. ¿Verdad que sí? Pero nunca dejemos de avanzar. Cuando nos sintamos imperfectos, no dejemos de avanzar. Incluso cuando nos sintamos culpables, no dejemos de avanzar. Cuando nos sintamos pecadores, no dejemos de avanzar. Cuando sintamos que no somos útiles, no dejemos de avanzar. Porque el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros se tiene que cumplir. Cristo está en esta situación de agonía. Lo único seguro que sabía Jesús era que tenía que seguir adelante, aunque adelante le esperara la cruz. No sé si adelante haya rechazo para alguno de nosotros, desprecio, abandono, soledad, tristeza, aflicción, pero decidamos hoy seguir al Maestro, no apartar nuestras miradas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entonces en este monte no solamente sufre agonía, sino que también empieza a experimentar soledad, porque se lleva a aquellos de quienes esperaba iban a estar con Él. A esto que les enseñé más, a esto que tuvieron el privilegio de ver cosas extraordinarias, de seguro van a estar conmigo en este momento difícil. Oh, sorpresa, no estuvieron ahí. Jesús comienza a experimentar soledad, se empezó a sentir solo, viene a sus discípulos y les dice: no han podido conmigo velar 1 hora. Pero la confianza de Jesús era aquella, que el propósito de Dios era el más perfecto que todos los demás sobre esta tierra, y Él estuvo dispuesto a seguir hacia adelante. Jesús entonces se le ve aquí, después de orar, el coraje al decirles: levantaos, levántense, porque la hora ha llegado. La hora del huerto ha pasado. Ahora es la hora de la acción. Diga conmigo: la hora del huerto ha pasado. Ahora es la hora de la acción. Le puede dar una ofrenda de palmas a Dios en acción. Gloria a Dios. Jesús está enseñándole a sus discípulos que la mejor forma de enfrentar lo difícil es doblando rodillas. ¿Cómo oró Jesús? Dobló sus rodillas y su rostro en tierra. Jesús le está haciendo a sus discípulos ahora entonces
Él demuestra el coraje a pesar de lo que le esperaba, que la hora del huerto había pasado y era la hora de entrar en la acción. Porque en la oración una persona entra al cielo para poder arrastrar las batallas de la tierra. En la oración el hombre entra al cielo para poder arrastrar las batallas de la tierra. Jesús le dice, cuando les habla acerca de velad y orad, es una expresión imperativa en tiempo presente, y esta expresión denota continuidad. Es decir, que en este día, en esta hora y en este lugar, Jesús nos sigue diciendo a su iglesia, Jesús sigue diciendo a sus discípulos, velad y orad, velad y orad, velad y orad. De la misma manera que se los dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, quedaos aquí y velad. Jesús le está diciendo, yo voy a ir a orar, pero necesito que ustedes también oren conmigo, porque un momento difícil se aproximaba. Una situación difícil estaba encaminando sus pasos hacia aquel huerto. Y la única manera de poder resistir y salir victoriosos era orando en ese momento. Velad y orad. Si Jesús en este día nos dice esta palabra, es porque formamos parte del grupo de los 3 y no de los 8. A los 8 le dijo, quédense aquí en la entrada, siéntense y quédense aquí. Pero a los 3 los metió y les dijo, velad, velad, velad. ¿De cuál de los discípulos es usted? ¿Como Pedro? ¿Como Jacobo? ¿O como Juan? Pero cualquiera que sea, o a cualquiera que se parezca, la instrucción de Cristo es lo mismo: quedaos aquí y velad. Hemos empezado a creer que lo que Dios está por hacer es algo glorioso, grande y poderoso. Tenemos que ver las maravillas de Dios en este tiempo. Tenemos que ver manifestada la gloria de nuestro Señor, hoy más que nunca. Pero necesitamos entrar a esa instrucción de velar y orar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces cuando llega lo difícil? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando llega lo difícil? Orar, orar y orar. Llorar no, es orar. Orar, orar y orar. ¿Se acuerda de aquel canto que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán? Orando, ¿sí se acuerda? Cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, meditad en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Wow, qué precioso, ¿no le parece?
¿No le parece un gran privilegio tener la oportunidad de hablar con Dios? De hablar con Dios. De hablar con Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando llega lo difícil? No estamos exentos de pasar dificultades, algunas más grandes que otras, otras parecidas a las que el otro pasa, pero la única manera de salir adelante, no solamente salir, sino seguir hacia adelante a pesar de la dificultad, es orando, orando. ¿Quiere orar conmigo en esta mañana? ¿Quiere orar conmigo? Levántese, por favor, póngase en pie, por favor. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor.